Doctor, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenido. Hola doctora, buenas ¿Usted me noches. puede ¿Cómo escuchar? está? Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Quería consultarle a fin de iniciar con la sesión si va a presentar diapositiva. Sí, se las pasé a Fabián y no sé, o Ah, ya. Sí, sí. ¿Desea que yo le presente, doctor? Entonces, por favor, si fueras tan amable, como soy un poco ya. viejito. Ya. ¿Me brinda, por favor, doctor, un minuto para hacer ello? Un momento, por favor. Ya. Doctor, Bien, buenas noches. ¿Se, sí, se se ve puede bien. apreciar la diapositiva? Sí, sí, buenas noches con todo. Sí, se ve bien. Hay una disculpa que tengo acá problemas con la cámara, no sé qué me ha pasado. Y ahí, Sí. nada, no, creo que sí podemos ingresar, ¿no? Bueno, disculpen a mí la mora, me demoró unos 10 minutos en ingresar, pero ya podemos avanzar. Si mi audio se escucha bien, por favor, confirmen si se me escucha bien para poder comenzar. Sí, sí. Se le escucha perfectamente, doctor. Bien, bien, muchas gracias. Bueno, no, bueno, muy agradecido, ¿no? Con ustedes por el tiempo que me han esperado, pues y valoro mucho que estén ahora escuchando, bueno, una nueva sesión, ¿no? Que, bueno, he entrado otra vez a raíz de, bueno, los eventos que han pasado. Ya. Y nada, el tema de hoy, señores, es un tema muy importante, ya, porque vamos a hablar, o bueno, según el temario de la currícula, hablamos de los procesos constitucionales de la libertad, ¿ya? Pero para hablar de la libertad en sí misma, la libertad es un concepto un poco amplio, porque hay libertad de trabajo, libertad para contratar, libertad contractual, hay los esquemas de la libertad de expresión, libertad religiosa y muchos tipos de libertades, ¿no? Pero me parece, o yo tengo un poco más entendido de que a raíz del temario, a través de la currícula, tendríamos que hablar del proceso de la libertad o los procesos constitucionales de la libertad individual, ¿no? O sea, la libertad personal, el desarrollo de la libre personalidad, entre otros ítems que se podrían dar, ¿no? Y por eso mismo yo he optado o yo me he inclinado un poco para hablar sobre el proceso más importante o el más antiguo que tiene la jurisdicción procesal constitucional, ¿no? Que es el habeas corpus, ¿no? A modo de introducción, ¿no? Hay, por ejemplo, tenemos la Constitución francesa, la del 1817, que fue ratificada en la primera Constitución de Francia en el 879, ¿no? Que hablaba sobre las garantías constitucionales, ¿no? Pero esto va mucho más allá. Esto va, por ejemplo, en el año 1412, por si alguien se interesa por hablar o estudiar historia del derecho, ¿no? En 1412 teníamos el llamado rey Juan Sin Tierra, ¿no? El cual era un rey, el cual creaba uno de los principales modelos inquisitivos, por el cual incluso fue fuente de inspiración en el Código de Procedimientos Penales de 1940 acá en Perú, ¿no? Es un código que se inspiró mucho en el fascismo, ¿no? Era un régimen así casi o cuasi absolutista, ¿no? Por llamarse de esa manera, ¿no? Pero para estos procesos tenían que tener pesos y contrapesos, ¿no? Y acá pongo un pie de página que quiero que evalúen bien, ¿no? Cuando uno habla de separación de poderes, y este es un concepto muy importante que quiero que se lleven porque en Perú hay muchos profesores conocidos que hablan sobre por qué los abogados fallamos en el 99% de las corpus. ¿Será que lo hacemos mal todavía? Se preguntan en foros o se preguntan en diversas cosas, ¿no? Incluso hay profesores que han redactado el código, ¿no? Abogados penalistas que han redactado un código de procedimientos constitucionales, el cual es la materia más errónea que puede haber a nivel interpretativo de constitución o derechos fundamentales. Es algo
que no se podría dar o algo que no se podría conseguir, porque tenemos que hablar el sentido estricto de libertad individual en correlación a otro tipo de libertades. ¿Por qué? Porque tendríamos en el año 2005, 2006, incluso hayan procesos de habeas corpus en contra de la libertad contractual, incluso desarrollando la naturaleza arbitral. Entonces, el proceso de habeas corpus no es naturaleza penal, y eso se lo voy a repetir a través de toda la clase, a través de toda la expectativa que se le va a dar ahora mismo, ¿no? Así que una recomendación que voy a dar, al menos acá en el habeas corpus, es que vamos a olvidar todo concepto que teníamos sobre un proceso constitucional de libertad. Ahora mismo, Walter, buenas noches, sí. Buenas noches, señor Walter. Entonces, vamos a deconstruir qué es un procedimiento constitucional de libertad y hasta dónde va arraigado. Se puede interponer procesos constitucionales contra el bullying, incluso contra la tenencia y custodia, por si lo creían extraordinario, ¿no? Incluso hay muchos jueces constitucionales que no quieren evaluar habeas corpus, no quieren evaluar procesos constitucionales porque no están referidos con el contenido constitucional, según ellos, pero ahora mismo desconstruiremos el concepto de un proceso de libertad y ahondaremos a lo más profundo de la naturaleza del contenido constitucional protegido que merita un tema de estos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor, y así, bueno, empezamos un poco fuerte el esquema, pero ahora vamos con los demás aspectos a tratar. Siguiente diapositiva, por favor. Tocaremos sobre lo que es la naturaleza constitucional del proceso. Bueno, tenemos en el punto uno, no, está bien. Vete al proceso constitucional ahí sí, en estricto, ¿sí? Tenemos cuatro tipos de procesos en el Perú, ¿no? Si nosotros leemos el artículo 200 de la Constitución, hay cuatro tipos de procesos que regulan la naturaleza constitucional, ¿no? Y eso es lo que se reduce todo, ¿no? Y quiero acá también dar otro tipo de precisión, ¿no? La Constitución, y esto es un ítem que ustedes tienen que saber, la Constitución no regula, la Constitución no norma, el que te refiere o el que te diga que la Constitución norma, la Constitución no regula, la Constitución no norma, la Constitución no es un cuerpo normativo, la Constitución es una fuente de inspiración, ¿no? Teleológica. Eso es lo que tiene que significar la Constitución en materia normativa. ¿Por qué? Porque cuando uno entra al litigio del proceso real, la fuente constitucional se denomina un principio, porque todo lo va a ver el desarrollo de los cuerpos sustantivos adjetivos propios de la materia, ¿no? O sea, civil, penal, ambiental, constitucional, agrario, entre otros. Entonces, eso tienen que saber. Tenemos, por ejemplo, en este cuadro que ustedes pueden apreciar, cuadro que pueden ustedes apreciar, tenemos el habeas corpus que toca la libertad y derecho conexos, el amparo que tiene el mayor abundamiento de desarrollo dogmático constitucional que refiere que el amparo va a revisar o va a tener competencia judicial constitucional sobre la mayoría de derechos contemplados a nivel constitución. O sea, el amparo va a revisar desde procesos laborales de despido arbitrario posiblemente, hasta procesos propios o paralelos a la revisión judicial de ejecución coactiva, o va a poder ver aspectos arbitrales en materia de contratación pública, que ahora es un tema muy novedoso que ha salido hace un mes de una sentencia del TC. Incluso va a tener la naturaleza, va a tener la competencia sobre algunos actos netamente parlamentarios, ¿no? Entonces el amparo va a tener ese desarrollo normativo y espero que se vaya o se haya desarrollado, ¿no? A nivel claso, a nivel casuística, el amparo, porque es un tema demasiado interesante y hay reglas sobre cada tipología específica de amparo, ¿no? Incluso hay amparos colectivos ahora. El área de data, bueno, el área de data que actualmente vive en un estado de supresión, ¿no? Porque ahora va mucho lo que es la ley de transparencia, protección de datos personales, entre otras, ¿no? Que son normas técnicas a nivel sustantivo, pero el área de data debería, porque ya no se usa mucho, el área de data va a proteger información pública, va a proteger información sensible, va a proteger aspectos propios de los datos o materia de información, ¿no? Con algunas exclusiones, con exclusiones de la seguridad nacional, tema de intimidad personal y temas, entre otros, o que tengan que ver con la política gubernamental, ¿no? O sea, la verdad tiene esas tres excepciones. Y la acción de cumplimiento, ¿no? Que es para cumplimiento de un acto administrativo, la obediencia a una norma legal, ¿no? Eso pasa mucho
Eso pasa mucho más que todo en los procedimientos administrativos, ¿no? Que se ha creado que, por ejemplo, quieres que se haga obediencia o que se haga efectivo una orden para una entidad administrativa y no se cumple, ¿no? Pero para eso está la acción de cumplimiento que protege esquemas o aspectos propios de la tutela judicial efectiva. Así que esos son los procesos constitucionales, ¿no? Pero nos centraremos ahora en la libertad, ¿no? ¿Qué se llama libertad o qué le llamamos libertad, ¿no? En este aspecto o en esta clase vamos a tocar cuestiones de la libertad individual, la libertad personal en sus diversos aspectos, ¿no? La libertad puede ser moral, puede ser la libertad ideológica, puede ser la libertad personal propio de una condena, porque esa es la naturaleza más arraigada, la naturaleza más precisa, si le vamos a dar una definición implícita dentro de la libertad, ¿no? Cuando hablamos de un proceso constitucional de libertad, obviamente pensamos cómo vamos a sobrellevar un proceso penal con firmeza decidida y cómo vamos a conllevarlo un proceso constitucional para poder hacer diversas declaraciones, ¿no? En cuestión, en aras o en aras o en favor de la tutela personal, lo que actualmente o lo que la teoría constitucional le llama el pro hominem o el pro acción, ¿no? Siguiente diapo, por favor. Bien. Ahora, para hablar del habeas corpus tenemos que saber la naturaleza histórica de la materia en concreto, ¿no? El habeas corpus es el procedimiento más antiguo y expeditivo, ¿no? Como bien le comentaba, había un espíritu sumarísimo de 1214 y siguientes por el rey Juan Sin Tierra, ¿no? Que históricamente se tiene en cuenta en libros del medioevo, que el tipo que le caía mal, tipo que ejecutaba, o tipo que le caía mal, tipo que condenaba a la Inquisición, ¿no? Entonces, obviamente por naturaleza espiritista de las leyes, tenía que haber este control político, debía tener un control garantista, ¿no? Que se daba a partir del poder que emanaba la función jurisdiccional, ¿no? En materia de constitución, ¿no? Así que por eso en 1215 en adelante nace el procedimiento de garantías o el habeas corpus, ¿no? Y como pie de página les puedo poner, por ejemplo, el libro de Alberto García Belaúnde, el amparo de habeas corpus, que eran los dos únicos procesos que existían en los años 1980 acá en Perú, ¿no? Y es el primer libro que habla sobre esta materia en concreto, lo cual es muy interesantísimo para los que están interesados. Es un gran libro que pueden leerse para saber la naturaleza teológica de las cosas, ¿no? Y para saber para qué está creado el habeas corpus y qué connotación puede tener un habeas corpus en sí. Ahora, si nosotros leemos el artículo 200 de la Constitución numeral 1, el habeas corpus es el proceso de mayor naturaleza extensiva, porque no solo habla de la libertad, sino habla de los derechos conexos. Los derechos conexos, estimados amigos, son aquellos derechos que tienen que ver con la libertad, ¿no? Ya que acabamos el aspecto de las otras libertades, ¿no? E incluso en su momento, por ejemplo, en el 2015 en 2005, perdón, hubo un caso de Alejandro Toledo, que aplicaba el derecho conexo y salió un precedente incluso para poner a corpus contra derechos laborales, ¿no? Pero eso fue hace muchísimo tiempo y hay una interpretación sobre hasta dónde llegaba hasta dónde llevaba la conexidad, ¿no? Y así que hacen un desarrollo de la dogmática de derechos humanos para que se pueda desarrollar sobre la libertad individual y derechos que tenían que ver, ¿no? Propio con la libertad individual y libertad personal, ¿no? Y todo lo que tengan que ver con este tipo de libertades, ¿no? Entre ellos, al alcance del 139 y todos los incisos de la Constitución política, ¿no? Sobre lo que es tutela judicial y lo que es debido proceso. Ahora, esta protección de libertad individual, mis amigos, tenemos, por ejemplo, un alcance y esto lo toqué en el tema o en la clase anterior, sobre lo que son estados de emergencia, ¿no? Tenemos la opinión consultiva 887, que hablaba que el habeas corpus o como el amparo son los únicos dos procesos históricos mundiales que no se van a suspender en ningún tipo de circunstancias. Puede morir incluso hasta el proceso de alimentos, pero el proceso de Ascot nunca va a morir. Eso suena algo poético, ¿no? O algo histórico que no quisiéramos recordar, pero el habeas corpus siempre va a ser la garantía más
permanente respecto al catálogo de derechos que existen y se quedan por existir, no importa la generalidad jurídica que tengan las funciones constitucionales, ¿no? Y eso es lo interesante, ¿no? Es como que el habeas corpus puede sobrevivir a muchos aspectos impensables, ¿no? Incluso el habeas corpus sobrevivió a una pandemia. Si ustedes ven a nivel pragmático, lo que se protegió fue la libertad o el derecho a la libertad y derecho conexos, ¿no? Cuando se suspendieron todos los derechos en el 2020, se abrieron canales de habeas corpus para que puedan revisarse algún tipo de procesos y para que puedan verse algunos aspectos de desarrollo del juego traslativo, porciones preventivas, y todo lo revisaba el proceso de habeas corpus. Le pongo la base legal y les pongo el link para su estudio, análisis y posterior debate. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, ahora, para entrar a niveles pragmáticos y para entrar a la deconstrucción de la materia, tenemos que saber qué es una habeas corpus, ¿no? Las sentencias 4780-2004 habeas corpus, HC significa habeas corpus, obviamente, en todos los procesos, ¿no? HC o PHC, ¿no? Si ustedes quieren leer sentencia del TC, tiene que tener el denominativo HC o PHC, si no, hablamos de otro proceso. Pero de aspectos introductorios, por ejemplo, en esta sentencia se establece que el proceso de corpus es una garantía. Aquí hablamos ya del sistema de garantías, el sistema de tutela, ¿no? Una garantía constitucional. No solo protege la libertad física, sino su ámbito de protección que se extiende por movimiento, tránsito, integridad y seguridad personal. Es decir, no todos tenemos derecho a vínculos directamente a él. El tema de seguridad es muy importante, ¿no? Porque han salido algunas actuales disposiciones, ¿no? Sobre si se puede limpiar lunas en la vía pública o no, ¿no? Son aspectos relativos a la libertad o al derecho a la seguridad personal, tal como lo refiere la sentencia del Tribunal Constitucional. Que obviamente todo lo que diga el TC, según el título preliminar del TC, es precedente vinculante. Todo lo que diga el TC, así que cuando uno habla de corpus, va a hablar con sentencias. Todo lo que hay el TC, obviamente que es vinculante, son aspectos vinculatorios para las jurisdicciones inferiores, ¿no? Obviamente que en Perú el presidente es muy distinto a cómo se maneja el presidente de otros países, pero bueno, ese es otro tema, el cual se puede desarrollar por un largo tiempo. Pero eso sí, el habeas corpus protege libertades físicas, protecciones a la libertad, así como de tránsito, integridad y seguridad personal y todos los derechos vinculados a él, ¿no? Por ejemplo, la libertad moral, ¿no? Y acá le ponía ese ejemplo que le dije, ¿no? Se puede interponer habeas corpus contra un niño que sufre colegio, o se puede interponer habeas corpus a un proceso de tenencia, sí, definitivamente se puede. En el 2006, no sé si ustedes recuerden el caso Tudela, incluso a niveles ilustrativos. Incluso el caso salió en el especial del humor, ¿no? Hablaron incluso del proceso penal, el habeas corpus de los Tudela, ¿no? Incluso hicieron un sketch como que la madrastra, no recuerdo muy bien, estaba muy chiquito para esas épocas, hablamos del 2007. Pero el habeas corpus pueden ver su extensión, ¿no? Incluso en tema de libertad moral o libertad personal y dignidad incluso, ¿no? Por ejemplo, el caso Tudela es un caso donde a los hijos no se le dejaba ver a su papá, que era Tudela señor, Tudela mayor, que se había casado con una señora 30 años menor que él aproximadamente, ¿no? ¿Y qué hicieron los hijos? Los hijos interpusieron un habeas corpus para desarrollar otros aspectos de la libertad, ¿no? Que sería la libertad en materia emocional o la libertad en materia moral, en el cual los hijos se habían afectados al no ver a su padre, ¿no? Y eso afectaba, y ahí acá crean un derecho para hablar de la conexidad. Aquí desarrollan el derecho al desarrollo de la libre personalidad. Y ese tipo de desarrollo es aquel que desarrolla otro tipo de derechos u otro tipo de contenido constitucional protegido. Y eso lo desarrollaremos en unos minutos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y acá venían los temas, ¿no? El tema de familia puede interpretar mejor. Sí, porque afecta el desarrollo de la libre personalidad y eso relaciona matemáticamente dentro de los estándares del contenido constitucional protegido. Lo mismo pasa con los casos de tenencia, ¿no? No deja ver
A no deja a B ver a su menor hijo, lo que hace el demandante es demandar a las corpus contra la mamá para en favor o en protección del desarrollo de la ley de personalidad del menor, ¿no? Porque merece estar con sus padres, ¿no? Y son demandas fundadas, obviamente que son demandas fundadas, ¿no? Y tenemos incluso precedentes actuales, incluso sentencias judiciales que hablan o declaran fundadas corpus en contra de padres que no dejan ver a sus hijos a los otros padres, ¿no? Y eso es lo interesante de la extensión interpretativa que puede dar esta garantía. Casos de bullying, ¿no? Por ejemplo, en el colegio un niño es afectado y aplicando o activando este derecho, lo que hacen es activar el protocolo de tutela constitucional en materia de libertades. Por eso la ley de personalidad, ¿no? Incluso este tema va a sonar ultra mal, pero obviamente que entiendo yo que esta aula es suficientemente técnica para entender, pero acabamos un tema de las personas que son menores de edades que están con gente un poco mayor, ¿no? El Tribunal Constitucional también decidió en el 2008 que las personas mayores de 13 años podrían tener relaciones sexuales con personas mayores, ¿no? Derogando incluso ciertos aspectos del Código Penal. ¿Por qué? Porque iban dentro de los alcances de la libre personalidad. Incluso actualmente, la libertad y el desarrollo de la personalidad se veía plasmado y se veía armado, por ejemplo, en temas o en aspectos donde un edificio con inquilinos no dejaba de tener perros a unos inquilinos, ¿no? Entonces lo que hicieron también fue demandar una habeas corpus y fue por desarrollo de la ley de personalidad, que tener un perro ayuda, un perro guía, ayudaba al desarrollo personal y el impedir eso es impedir un tipo de libertades, ¿no? Entonces, la matemática o la puerta trasera de la libertad se va a basar dentro de la extensión que el litigante le dé sobre los aspectos del desarrollo de la ley de personalidad, ¿no? Que son uno de los derechos más interesantes que pueden haber, ¿no? Pandemia. Y esto es un ejemplo demasiado práctico, ¿no? En pandemia todos estaban aislados y había una población carcelaria, ¿no? ¿Qué se hizo? No solo se demandó libertad individual dentro de los procesos de corpus traslativo, ¿no? Por infracción del debido proceso, sino que otro derecho conexo será la libertad o el desarrollo libre de personalidad, ¿no? Que la angustia familiar ponía en peligro, atentaba a diversos tipos de libertades, ¿no? Y es por eso que nacen las disposiciones en el cual muchos reos preventivos pueden lograr de nuevo su libertad individual, ¿no? Escarcelándolos. Entonces, la extensión del considerando constitucional respecto al habeas corpus es extensivo, es el mucho mejor aplicable si es que se sabe aplicar. No es que el 99% falla o no es que yo cambie el código procesal constitucional para que puedan tener casos. Entonces, acá le doy una precisión. Este código procesal constitucional actual en materia de corpus no sirve o no está diseñado para casos complejos, está diseñado para cosas simples, incluso que eliminan el rechazo eliminar, que todo caso es instancia, ¿no? Pero el habeas corpus, al ser un proceso de garantía y prohibir diversos aspectos, es un atentado contra las garantías del debido proceso en sí. Incluso hay jueces que se han opuesto a los artículos del código y han aplicado control difuso, pero ese es también otro tema en aspectos críticos, ¿no? Siguiente diapositiva, por favor. Hay características del habeas corpus, ¿no? Que, bueno, el expediente 6253/2006 también lo dice, ¿no? Que el habeas corpus es breve y es eficaz. Es breve porque es el proceso más rápido que puede tener cualquier esquema normativo, sea nacional o a nivel internacional, ¿no? El habeas corpus te va a responder en 48 a una semana. Y va a ser eficaz, ¿no? Porque obviamente que como fin teleológico, el fin de un proceso constitucional es la primacía de la Constitución, ¿no? Y yo les recomiendo otro libro, que es El Salvador, perdón, mm, claro, Salvador Sagabretsky, que hablaba sobre la supremacía constitucional y cómo era la extensión de la garantía en principio pro persona o pro homine, como le llamarían, ¿no? Entonces, lo que se pretende para el habeas corpus es que el proceso se restituya, ¿no? O se restituya el derecho o que cese la amenaza o violación en menor tiempo, ¿no? Aquí tenemos tipologías también de habeas corpus, ¿no? Que habeas corpus restrictivo, habeas corpus innovativo, ¿no?
El cuerpo restrictivo es cuando vulneran la libertad de tránsito, no se puede transitar, entonces demandan a corpus para que se vuelva al estado de las cosas antes de la vulneración, ¿no? Y también pasa, y bueno, y también pasaba, pues, eso solamente cese de violaciones o cese de amenazas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Han habido procesos donde parlamentaristas han demandado para que lo dejen de investigar o para que cesen los actos de hostilidad, ¿no? Porque iban en función a la vulneración del desarrollo libre de personalidad, ¿no? Así que la corpus es, a menos, es un arma de doble filo en ciertos aspectos, ¿no? Pero es parte de sus características según el Tribunal Constitucional en el expediente 6253/2006. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora, hay cláusulas de no restricción en el habeas corpus. Uno es la libertad de expresión, el derecho a la vida, la integridad física, no ser sometido a torturas, ni tratos inhumanos ni humillantes, y el derecho a la defensa, legalidad y debido proceso. Esas son las cláusulas, el cual el habeas corpus va a tener que desarrollarse en ese sentido estricto, ¿no? Eso pasó, y el tema de expresión e información, por ejemplo, es cuando hay notas de prensa, autos de prensa que se quieren restringir, ¿no? El cual eso no puede ser recibo para la tutela constitucional, ¿no? Que va a proteger o va a tutelar ese tipo de libertad, ¿no? El derecho a la vida, obviamente que el fin de la vida, el fin de la persona es el fin de la supremacía de Estado, según el cuerpo normativo de la Constitución, ¿no? A la integridad física, ¿no? Tenemos el tema del desarrollo físico, el desarrollo mental, el desarrollo moral, ¿no? Que es protegido dentro de los agas de libertad, ¿no? A no ser sometido a torturas, ni tratos inhumanos, ni humillantes, ¿no? Y acá hay un tema de punto de quiebre, ¿no? Para los que estudian netamente en su pureza el derecho penal o el proceso penal en sí mismo, ¿no? Si nosotros leemos la ley de crimen organizado, no hay ningún país que aplique la regla de 36 meses, el cual es un tema demasiado excesivo y solo Perú lo tiene. Y ese es un tema que se puede someter a una investigación rigurosa por parte de algunos de ustedes, ¿no? Que es muy bien recomendado en tema de las cláusulas de no restricción en materia de proceso penal en el marco de derechos fundamentales, por ejemplo, un título de tesino de investigación. Entonces, el derecho a no ser sometido a torturas ni tratos humillantes ni inhumanos, ¿no? Tenemos el tema que ustedes bien conocen, ¿no? Cuando el detenido es expuesto y es expuesto con un chaleco de detenido, ¿no? El cual vulneras algún tipo de aspectos. Entonces, y esto pasa mucho en los países de Sudamérica, ¿no? No solo en Perú. Y obviamente los derechos del 139 constitucional, ¿no? Que es el derecho al debido proceso en sí, ¿no? De defensa, prueba, pluralidad de instancias, motivación de razones judiciales, entre otros. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor, siguiente. Creo que nos salteamos uno, arriba y otro. Arriba, 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 está bajando, sube, sube, sube a la lámina 8. Ya. Acá tenemos un criterio accesorio, que son los denominados estado de emergencia. Y esto en Perú, bueno, al menos no solo es a propósito del COVID-19, ¿no? Que eso es un error de lámina, sino es un proceso en general, ¿no? Hay estado de emergencia producido incluso por huelgas, por manifestaciones civiles, entre otros, ¿no? El cual los jueces no pueden rechazar demandas, ¿no? Incluso en el tema de estado de emergencia de las inundaciones, por ejemplo, ¿no? Todas las cortes en el norte del país cerraron, ¿no? Pero los jueces en materia constitucional penal en el marco de las cortes no pueden rechazar demandas o no pueden dejar de administrar tutela constitucional, ¿no? Ese es como que un buje que tienen que tener bien arraigado. Entonces los jueces penales al menos tienen esa connotativa de responsabilidad respecto a tutelar derechos relacionados con la libertad. Siguiente diapositiva.
Estimados participantes, en breves minutos el doctor va a retornar. Al parecer ha tenido un inconveniente con su señal. Doctor Hansel. Ah, ya, ya listo. Perdóname que hubo un tema de señal, lo siento. Y bueno, ¿no? Para la fórmula, es la fórmula básica para aprender proceso de tutela procesal constitucional en materia de libertad individual simplemente es una fórmula sencillísima y es una fórmula que deberían saber cuando van a aplicar varios procesos constitucionales, ¿no? Que es razonabilidad más proporcionalidad es igual a tutela. Y tiene mucho sentido, ¿no? Porque la razonabilidad es la materia por la cual vas a solicitar ese proceso rápido y sencillo, ¿no? ¿Cuál va a ser el proceso relacionado o cuál es el motivo lógico jurídico que para que el demandante o recurrente aplique este tipo de acciones constitucionales, ¿no? Bueno, Reiner Carvajal, significa la fórmula de algún estado de emergencia, ¿no? No, esa es la precisión que tengo que dar, ¿no? Entonces la proporcionalidad es en función, no es en función de lo que, en función de la libertad, ¿no? Sino en función de la razón o la lógica que tengo, va en proporción de lo que estoy pidiendo. Entonces, esa es una fórmula que debería aprenderse de por sí, ¿no? Pero obviamente que el resultado final o el remanente el cual un juez constitucional puede aplicar es cuál es la supremacía de la protección para el derecho fundamental, ¿no? Esa es la pregunta o la pregunta metodológica que tiene que hacerse un juez cada vez que va a aplicar la admisión a trámite para un proceso de habeas corpus, ¿no? Porque siempre tiene que, en teoría, admitirse a la primera. Siguiente diapositiva, por favor. Conexidad del derecho. Ahora, la conexidad es un tema muy interesante. La conexidad, bueno, en principio son cuestiones no reguladas en la habeas corpus, pero son independientes a la libertad en sí, ¿no? Entonces, los derechos conexos son relativos a proteger intereses jurídicos relacionados con la libertad, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuándo estos derechos conexos son de uso y aplicación? La respuesta es cuando existe esa afectación indirecta a la libertad. Entonces, aquí vamos a sumar conceptos. El primer concepto es libertad. Dos, el derecho a relacionarse, pero tiene que ver o tiene que relacionarse indirectamente con la libertad. Indirectamente, pero a través tiene que tener una correlación con el derecho de libertad individual, ¿no? Y esos son los ejemplos que ponía en la performance, ¿no? Que se los adelanté hace un momento, pero para hablar de conexidad tenemos que tener en cuenta, ¿qué es la conexidad? Ah, es lo que tiene que ver. Para simple, ¿no? No es un desarrollo dogmático, no es leerse libro y libro, ¿no? Lo conexo es lo que tiene que ver con qué.
Entonces, si vamos a hablar de conexidad, tenemos que tener la fórmula, ¿no? Libertad, tenemos la libertad ahí en la mente, después lo que vamos a tener es el derecho que tiene que ver, y entonces vamos a tener que evaluar si ese derecho favorece o no la libertad, ¿no? O tiene que ver dentro de los alcances de la libertad. Solo así se maneja. Está bien, siguiente diapositiva, por favor. Y ese es lo que hablaba, ese es el presidente del que hablaba hace un momento del caso Tudel, el cual hablaba de la conexidad, ¿no? Según el artículo 4 de la Constitución, ¿no? Que hablaba sobre la dimensión de la libertad y qué tipo de libertades se van a proteger de ahora en adelante. No solo la física, sino libertad psicológica, libertad moral. Incluso en algún momento se presentó una de corpus sobre por qué se ponían unas cruces en el Poder Judicial, ¿no? ¿Por qué el Poder Judicial tenía las cruces, ¿no? Y el Tribunal Constitucional, por el principio de conexidad referido a libertad, crea el principio de laicidad, ¿no? Es que el Perú es un Estado laico, el cual obedece a las normas de la Iglesia Católica. Entonces, bajo ese contexto, obviamente que desarrollaron el tema de tutela de la libertad moral, ¿no? Pero con excepciones, ¿no? La objeción de la moral es obviamente otras creencias, ¿no? Pero eso es un desarrollo, es un material que le puedo compartir porque tenía otro material también en mente para ustedes. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí les presento ahora en la siguiente diapositiva el caso Mabel Ponte, perdón. Y este es un caso interesante, ¿ah? Porque muchos estudiosos conocidos de derecho constitucional hablan sobre el caso Mabel Ponte, refiere las 7 tipologías del habeas corpus, ¿no? Y cuando uno pregunta qué caso aplicas, el caso Mabel Ponte, pero el caso Mabel Ponte no es una sentencia. Mis amigos, solo las sentencias son vinculantes. El caso Mabel Ponte es un auto de improcedencia. Ah, ese es el truco, porque muchos jueces penales, muchos jueces superiores aplican el Mabel Ponte como si fuera un desarrollo doctrinario o precedente o observancia obligatoria cuando no lo es. El caso Mabel Ponte Chuquibanca es un auto de rechazo liminar. Y el rechazo liminar no tiene el suficiente peso normativo para hacerlo vinculante. Y es por eso que tú ves también otros profesores que refieren incluso ahí como 14 tipologías de habeas corpus, el cual a veces muchos se extienden, ¿no? Incluso existe el habeas corpus conexo, ¿no? El habeas corpus conexo es una variante del reparador, simplemente, ¿no? Pero desarrollemos uno por uno, ¿sí? El habeas corpus reparador es el habeas corpus más famoso que tenemos, ¿ya? El habeas corpus reparador es aquel habeas corpus clásico, es el habeas corpus que siempre ha existido, es el habeas corpus que es el habeas corpus más antiguo de todos. Un segundito. Es el juego que siempre ha existido, ¿no? Y eso se da, por ejemplo, y algunos también definen subtipologías, ¿no? El habeas corpus contra razones judiciales. No, ese tipo de cuerpo no existe. Existe el reparador, simplemente, ¿no? El tipo de corpus reparador es aquel que va a proteger, ¿no? Desde muy antes el tema del gozoso de la libertad, ¿no? Puede ser desde detenciones hasta puede ser sentencias en casación que se va a buscar la anulación en sede constitucional, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de Keiko Fujimori, claramente, ¿no? Que cuestionaba la firmeza. Obviamente que el artículo 5 del Código Procesal Constitucional habla de que tenemos que agotar algún cierto tipo de vías previas, ¿no? No todas es habeas corpus, el habeas corpus tiene un perdón, vamos por orden, el habeas corpus restringido que, bueno, se emplea cuando hay cuando la libertad físico, y eso pasa, por ejemplo, con la locomoción se encuentran con obstáculos, ¿no? Es decir, ¿no? De las tranqueras, ¿no? Que no dejaban transitar a las personas, ¿no? Y por eso hablaban del habeas corpus restringido, ¿no? Tenemos el habeas corpus correctivo, que está mucho más grande, que es aquel que no solo protege la libertad física, sino también otros derechos fundamentales, ¿no? Física, psicológica, ¿no? El habeas corpus correctivo son
para casos obviamente los que le expliqué, ¿no? El bullying, para casos de incluso habeas corpus para materia de familia. Tenemos el habeas corpus preventivo, que lo pongo un poco más arribita, pero el prohíbes o tú le pides al juez que cesen los actos de hostilidad, ¿no? O que cesen los actos de vulneración, mejor dicho, me equivoqué hace rato. Entonces, el habeas corpus preventivo es para eso. El habeas corpus traslativo es aquel, bueno, obviamente es un caso para denunciar infracciones dentro de un proceso, ¿no? No se necesita la firmeza. Tenemos el instructivo, que es obviamente para personas desaparecidas. Es un algo muy sensible que se creó en la etapa del terrorismo, ¿no? Tenemos el corpus innovativo, de que procede para que la advertencia para que cesen estos actos de vulneración constitucional, ¿no? Y bueno, ahí tenemos el tema o la tipología del habeas corpus de desarrollo, ¿no? Pero obviamente no es un precedente constitucional, ¿no? Obviamente que es un desarrollo doctrinario como cualquier sentencia que quiere fomentar academia. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, y acá les voy a compartir temas actuales y técnica procesal, ¿no? No, en la anterior, por favor. Bien, esos temas actuales de técnica procesal y aplicación normativa, ¿no? Es un tema que son sentencias que les va a servir mucho, ¿no? Por ejemplo, tenemos el tema de la corrección funcional, que le va a servir porque en la mayoría de habeas corpus los jueces te dicen, ¿no? No, que se va a declarar improcedente la demanda toda vez de que hay, de que el proceso penal, no, el proceso, el juez constitucional no puede invadir fueros, el cual es una mentira. El caso Ollanta-Humala y Heredia y posteriormente el caso Fujimori y el caso Valencia Mesa crean estos precedentes de principio de corrección funcional, ¿no? El cual habla de que no existen zonas ajenas al control constitucional. Todo, de lo que es todo, es relacionado con la Constitución, ¿no? Incluso actualmente hubo el tema de los jueces, del tema del caso de que los procesos parlamentarios no podían someterse a la jurisdicción constitucional, también es otra gran falsedad, porque no hay zona exenta de control constitucional cuando hay una advertencia de vulneración de derechos fundamentales. Así que ahí le dejo la primera sentencia. Luego tenemos la sentencia del debido proceso sustantivo, ¿no? Muchos dicen que los procesos constitucionales solo deberían ver debido proceso, el cual yo digo que no. El caso Serpost o debido proceso sustantivo es el caso de que no solo existe el debido proceso como sí, sino existen otras variantes, ¿no? Incluso existen hechos. Por ejemplo, que haya cuestiones de por medio, que hayan cuestiones materiales que se puedan probar, por ejemplo, actos de corrupción, que tranquilamente puedes gestionar prueba excepcionalmente dentro de un proceso constitucional, aplicando la sentencia del debido proceso sustantivo. Tenemos la regla de conversión. Es una sentencia muy antigua, el caso, por ejemplo, el caso que usaban en la etapa de Toledo, ¿no? Donde cuando se vencía el plazo, cuando se vencía el plazo, nosotros lo que hacíamos era demandar habeas corpus para cualquier tipo de caso, y como se le va en 48 horas, podían declarar improcedente. Así yo iba a sala y en sala convertía mi proceso de habeas corpus en un proceso de amparo, ¿no? Era una técnica muy perjuriosa, es una técnica no recomendable, es una técnica muy mal admitida, pero es una técnica que aún queda como precedente. Tenemos al principio imputación necesaria. Entendemos las sentencias 6079, 2008, que la imputación necesaria es un ejercicio muy fácil, ¿no? De relacionar el hecho imputado con la prueba establecida dentro de la legalidad comprendida, ¿no? Entonces, tienen que tener hecho, derecho y prueba si quieren sostener una imputación penal. Luego tenemos la vía de motivación que ustedes ya conocen, que bueno, en Perú hay un grave defecto de motivación respecto a la mayoría de jueces constitucionales, entre otros aspectos. El principio de interdicción de la arbitrariedad, simplemente que te menciona que los jueces no deben ser abusivos, los jueces no pueden abusar de su poder. El derecho a la defensa, que hay muchas sentencias de derecho a la defensa. Y tenemos la sentencia de los malos defensores, que es la defensa ineficaz, ¿no? Cuando se acredita que hay defensa ineficaz, todo un proceso puede ser declarado nulo según el TC, ¿no? ¿Y cuándo es una sentencia es ineficaz? Cuando el abogado no tiene conocimientos, cuando no hay gestión de la prueba, cuando no hay
a la aplicación de correctos recursos cuando ella abandona el patrocinio, ¿no? ¿Qué sentencia es? Sentencia de Corte Interamericana, Ruano Torres de El Salvador. Como es una sentencia internacional, por principio de control de convencionalidad, puedes aplicarla acá en Perú, porque Perú está escrito en la Convención Americana de Derechos Humanos. Simple, es una matemática no difícil, pero es una matemática bien desconstructiva para que puedan aplicar a casos de las Cortes. Y la prueba diabólica, que es una de las sentencias más interesantes que ustedes pueden entender en materia de proceso de libertades. En Perú hay una grave crisis de condenar por condenar, ¿no? En Perú hay un 20% de presos y el 80% son preventivos, ¿no? El cual es grave. ¿Qué hace con la prueba diabólica? Hay muchos casos que te dicen, ¿no? Como tú no puedes probar que te vas a defender, entonces interpreto que no tienes nada para probar y yo te condeno, ¿no? El cual no funciona así a nivel constitucional. El hecho de que yo no pueda probar no quiere decir que la otra parte tenga la razón. Y es por eso mismo que crean esa sentencia, ¿no? Basada en los tipos o las tipologías de argumentación jurídica, ¿no? Entonces, el hecho de que no exista prueba para poder defenderme no es necesario que la otra parte tenga o no merece que la otra parte tenga más peso en la razón. Y es por eso mismo que por la aplicación de mala motivación en aplicación de prueba diabólica también puedes darte una nulidad en pro de la libertad. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. La última diapositiva, la anterior, la 14. La 14 y nos vamos. Doctor Hansel, Perdón. El habeas corpus es unilateral, ese es un gran error del código, el cual el proceso como sí o la pureza del proceso es el principio de bilateralidad de las partes, el cual si tú vas a resolver un proceso sin empezar de otra parte, vulneras derechos como la defensa, ¿no? Entonces, ese es un error del proceso de habeas corpus actual. Se elimina el rechazo liminar, el cual hace de que muchos litigantes usen por temeridad procesal este recurso, ¿no? Que es un recurso ultra técnico que quiere tutelar, obviamente, el derecho más importante que existe, al menos a nivel nacional. Las audiencias del TC son obligatorias con media interposición del RAC, ¿no? Eso crea mucha carga procesal. Y ese es el problema que ahora tenemos con los procesos de juego, pero eso lo veremos un minuto después. Los amigos curiae son por invitación del juez, ¿no? Lo cual eso es un poco extraño, ¿no? Y va a ser muy extraño para diversas opiniones, ¿no? Más aún cuando hay tema de corrupción o hay tema de colusión entre particulares y personal del Estado, ¿no? El derecho al uso del propio idioma se matiza al incluir una regla que la habilita. Entonces, el tema del propio idioma también ha sido vencido por jurisprudencia del TC, pero este artículo también estaba erróneo, ¿no? El cual materializado o excluir los temas de idioma, ¿no? Y eso iba en función a temas donde las personas que no eran de Lima o eran detenidas, pero eran quechohablantes, eran aymaras o hablan otro tipo de lenguaje, ¿no? Entonces, era muy difícil la comunicación, ¿no? El cual a nivel de supremacía de constitución tenemos que adherir o acoplarnos a la realidad personal, con el cual eso ya ha sido al menos una valla superada. Y bueno, esas son las modificaciones y esos son los errores que tiene la de Corvo, pero pues se puede subsanar, se puede corregir a tiempo, ¿no? Y bueno, el área de Corpus es un tema ultra técnico, es un tema que amerita mucho más estudio, amerita
Estimados participantes, al parecer el doctor Hansel ha tenido un inconveniente con su internet, por ello es que no figura en la sesión, pero bueno, habiendo finalizado la sesión correspondiente, em, visualizo que de momento no hay preguntas. Con ello habríamos dado por finalizada la sesión del día de hoy. Para solo recordarles que el día de mañana a las 6 de la tarde continuamos con la última sesión del diplomado de Derecho Constitucional a cargo del doctor Fernando Valverde. Muchas gracias y buenas noches.